Hace unos días, Mauricio, el gobernador regional, atendiendo una solicitud del Consejo Regional, de los consejeros, decretó emergencia climática para nuestra región de la Araucanía, destinando además, como cava de cajón, digamos, una cifra importante de recursos para estos efectos. En este sentido, Mauricio, ¿cuál es la realidad actual en materia de sequía en la región de la Araucanía? Partir diciendo que no existe una única definición de sequía, y uno de los problemas que tenemos y el por qué las distintas soluciones que se han implementado a nivel nacional y en otras regiones no han rendido muchos frutos es porque no entendemos bien el problema. Si hablamos de sequía meteorológica, en este momento la región, acá en Temuco, tenemos un 35% de déficit de precipitaciones con respecto al año normal. Sin embargo, claro, esa es la parte meteorológica, pero a lo que muchos les interesa, ¿no es cierto?, es qué es lo que pasa con la cantidad de agua en los ríos, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con la cantidad de agua que tenemos disponible para la agricultura y para el consumo humano, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con el agua que tenemos disponible para recargar los acuíferos subterráneos desde los cuales abastecemos distintas actividades, y eso tiene que ver con la sequía hidrológica. También hay una sequía agrícola, ¿no es cierto?, que tiene que ver con qué tan afectadas están las plantas, ¿no es cierto?, y los bosques para satisfacer sus necesidades. Y cada una de ellas se analiza de maneras distintas. Cada una de ellas tiene indicadores distintos que utilizan datos distintos para poder analizarla y cuantificar la magnitud de una determinada sequía. Y el problema es que, claro, cuando los metemos todos en un solo gran concepto, difícilmente vamos a lograr solucionar un problema, porque además la sequía no es un problema. El problema es tener escasez hídrica para satisfacer el consumo humano o determinadas actividades productivas. Entonces, para solucionar un problema hay que tener claro cuál es. Ya, y en este sentido, ¿cuál tenemos en nuestra región entonces? ¿Tenemos escasez hídrica meteorológica o nuestra escasez pasa más bien, digamos, por la producción agrícola? En nuestra región, así como en buena parte de Chile centro-sur, tenemos de todo. O sea, tenemos sequía meteorológica, tenemos sequía hidrológica, que son con las cuales yo más trabajo. Yo no trabajo con la parte agrícola, pero otros colegas que sí trabajan con la parte agrícola hemos observado en las últimas décadas un secamiento, ¿no es cierto?, y una disminución de la cantidad de agua disponible para la vegetación. Sin embargo, en la parte agrícola, claro, no me quiero meter mucho en eso porque es la que yo menos trabajo, la parte que tiene que ver con la sequía agrícola para uso productivo se ve bastante atenuada y está como desacoplada de la parte meteorológica e hidrológica, porque si a ti te falta y tú tienes medios para sacar desde un río o desde un pozo profundo, puedes compensar la falta de agua natural extrayendo más agua desde, por ejemplo, los acuíferos. Entonces, la sequía agrícola normalmente no se nota tanto cuando la persona que tiene medios para tener un pozo lo suficientemente profundo o hacer una obra de captación superficial logra tener acceso a eso. Y nuestra región está y se ha visto afectada por un déficit de precipitaciones continuado desde aproximadamente el año 2009 hasta ahora, con años menos secos y más secos, y eso se ha traducido en disminución de los caudales circulantes y también de la recarga hacia los acuíferos. Ahora, veamos un poquito la historia, Mauricio. En 1743, este fenómeno se hizo sentir con crudeza, fíjate, en la zona central del país, desde donde se tiene registro. Quizás en la zona sur no se tenía registro todavía, no podemos saber. Entonces, bueno, la historia se va investigando, dicen algunos, ¿no? Entonces, se hace sentir con crudeza en la zona central, motivando evidentemente una de las primeras obras hidráulicas del país, el Canal San Carlos. De acuerdo, digamos, a esta experiencia histórica, pudiéramos hablar entonces de un fenómeno cíclico en sus más variadas presentaciones, ¿no? Pero un fenómeno cíclico finalmente. Sí, o sea, perfecta. O sea, la sequía es un fenómeno cíclico por definición. O sea, nosotros tenemos en el clima un concepto que es la variabilidad natural de clima y tenemos condiciones medias que son con las cuales, por ejemplo, calculamos que ahora tenemos un 35% de déficit de precipitación con respecto al año normal, pero normalmente vamos a tener años secos y años húmedos, y años muy húmedos y años muy secos. El problema es que desde el 2009 en esta región
en la región de la Araucanía, hemos tenido años que son principalmente secos. Y esa ocurrencia de años secos, uno detrás de otro, es lo que es súper inusual. Y es poco, no lo podemos comparar realmente con la historia, porque no tenemos historia tan atrás. O sea, por ejemplo, la descripción que mencionas tú del 1700, yo creo que viene de las descripciones que hacían los conquistadores cuando llegaban acá a Chile y describían periodos secos. Pero era una descripción prácticamente literaria y no tenemos datos, o sea, los datos más antiguos acá en Chile vienen como del 1860, las primeras estaciones meteorológicas que tenemos acá con larga data en Chile, y no podemos ir más atrás de eso, pero efectivamente la sequía, o sea, meteorológica es un fenómeno cíclico y debemos esperar siempre años secos y años húmedos, pero ahora hemos tenido muchos años secos juntos y eso es lo que es completamente inusual desde que tenemos registro. ¿Y a qué se debe este fenómeno, Mauricio? Bueno, eso es buena, excelente pregunta. Hace poquito, hace como 2 semanas atrás, apareció un artículo en una revista científica dedicada al clima, donde uno de los coautores, René Garreau, encontró que una buena parte de este déficit de precipitaciones que ha azotado no solo a la Araucanía, sino que a una buena parte de Chile centro-sur hasta la Araucanía, se debe a la presencia permanente de una mancha cálida en el Pacífico que está frente a las costas de Chile. Esa mancha cálida ha existido siempre, pero lo que ha pasado ahora es que ha tenido un aumento de temperatura mucho más grande de lo que tenía antes y ha tenido también una permanencia más larga en el tiempo. Y esa mancha cálida interactúa con el clima, frenando el ingreso de las corrientes de aire húmedo que transportan precipitación. No es el responsable completo de la sequía que hemos tenido, pero sí contribuye de una manera bien importante. Ahora, ¿de qué manera esta escasez hídrica, Mauricio, va profundizando otros problemas, ¿no? Escasez hídrica, por ejemplo, la escasez hídrica que se presenta en nuestra región, en algunas miradas es atribuida a los monocultivos, que si bien tiene ventajas, que son fundamentalmente, digamos, de orden económico, en cuanto a los costos, disminuir costos, tiene también consecuencias como la deforestación, mayor riesgo de elementos patógenos y mayor desgaste del suelo, evidentemente. Fíjate que los datos, según el censo de 2017, en la Araucanía el 64,3% del suelo estaba dedicado al uso forestal, siguiendo los cereales con un 18,5% y plantas forrajeras con un 9,8%. ¿De qué manera entonces urge, desde ciertas miradas, revisar y eventualmente cambiar nuestra matriz productiva para hacer frente a una crisis como esta? Lo primero, que no hay una respuesta general, no hay una única respuesta a tu pregunta, y para poder responderla hay que analizar caso a caso. De hecho, por eso nosotros en un proyecto de investigación que tenemos en colaboración con China, seleccionamos 4 casos de estudio. Uno de ellos es la cuenca del río Cauquenes, que tiene una fuerte presencia, por ejemplo, forestal, donde esta presencia forestal se ha hecho a expensas del bosque nativo, y estamos haciendo mediciones, estamos instalando mediciones de precipitaciones, sensores de humedad del suelo, para hacer un monitoreo en el largo plazo. Ya llevamos 2 años de cómo están cambiando estas variables, ¿no es cierto? Cómo la falta de precipitaciones se traduce en menor disponibilidad de agua para las plantaciones exóticas que existen allí y para el resto de la vegetación nativa. Y estamos estudiando cómo las distintas especies vegetacionales responden, ¿no es cierto?, de manera distinta, alterando su consumo de agua ante un déficit de precipitación. Y lo que ocurre en Cauquenes es distinto a lo que ocurre en Petorca, es distinto a lo que ocurre acá en la Araucanía, es distinto a lo que ocurre en la cuenca del río Maipo, y por eso se requieren estudios específicos para cada cuenca. Porque, de nuevo, lo que quisiera transmitir es que para resolver cualquier problema, primero hay que tener bien claro cuál es el problema.
porque aquí, sobre todo, bueno, no solo en nuestra región, pero en buena parte de Chile, se usan casi indistintamente los conceptos de sequía, de escasez hídrica, de déficit hídrico, y todos tienen maneras distintas de ser medidas, y las soluciones a problemas asociados a esos conceptos son distintos. Entonces, de alguna manera, lo que tú me planteas, Mauricio, tiene que ver con algo que también otros expertos, al igual que tú, seguramente están planteando, ¿no? Que tiene que ver finalmente con la gobernanza de los recursos hídricos, ¿cierto? De hecho, hay propuestas, ¿no?, que plantean que sea corresponsable económicamente, que se aleje de ideologías, fundamentalmente para avanzar en una cuestión tan elemental como el derecho humano al agua. De hecho, se plantea, ¿no?, en materia de gobernanza, gobierno, gestión y participación, como, vamos a decir, tres patas de una mesa, digamos, esenciales para una buena gobernanza del recurso hídrico. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto, Mauricio? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, en 2 semanas más tenemos un taller que se titula Avanzando hacia el ODS 6, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que está relacionado al agua, donde convocamos a expertos relacionados a temas de aguas lluvia, aguas servidas y disponibilidad de agua para discutir cómo podemos avanzar en la gobernanza, en una mejor gobernanza del agua en Chile. Porque efectivamente, el problema del agua es súper complejo, tiene dimensiones espaciales, tiene dimensiones temporales que son difíciles desde el punto de vista técnico, pero sobre todo el problema a escala humana y de cómo los distintos actores que necesitan agua para los cultivos, para el derecho humano al agua, ¿no es cierto?, para otras actividades productivas, para la recreación, para los caudales ecológicos que necesitan circular por un río, ¿no es cierto?, cómo podemos satisfacer parcial o totalmente todas esas necesidades cuando tenemos una disminución de precipitación importante. Y el problema que tenemos en Chile es que tenemos una gobernanza, la gobernanza actual del agua viene de la década del 80, cuando teníamos una situación hídrica súper favorable, teníamos una cantidad de agua que nos sobraba en gran parte del país, y de ahí hasta ahora la evolución de la gobernanza ha sido casi nula. O sea, de hecho somos el país que tiene la mayor disgregación en cuanto a cantidad de organizaciones que tienen atribuciones en cuanto al tema del agua, y esa desintegración de atribuciones solamente impide el avanzar significativamente hacia una gobernanza integrada. Porque cada organización, la DGA, el SAC, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, el Ministerio de Medio Ambiente, cada uno ve el agua desde su óptica súper que le es pertinente, ¿no es cierto?, pero que es una parte de la visión del agua. Y para entender los problemas del agua hay que mirarlo desde una óptica global, donde el ser humano y las comunidades, así como los empresarios que tienen intereses en una determinada cuenca, se interrelacionan de manera bien compleja. Y por eso las ciencias sociales también ayudan mucho a entender la importancia de la gobernanza del agua y cómo deberíamos avanzar hacia una mejor gobernanza del agua. Hay un expresidente latinoamericano que plantea que la política, y yo traslado, digamos, este concepto de la política hacia la investigación científica igual, que uno de los objetivos y quizás el más trascendental de la política, insisto, lo traslado a la investigación científica, tiene que ver con buscar permanentemente la felicidad humana. En este sentido, ¿de qué manera esta escasez, este déficit, esta crisis hídrica, esta escasez de agua, va a provocar consecuencias sociales, consecuencias que hoy día de alguna manera ya podemos ver? De hecho, fíjate que en casi todas las comunas de la región tenemos déficit hídrico. 92.000 personas hoy día tienen que ser abastecidas con camiones aljibes, ¿no? Hay algunos investigadores que plantean que de aquí a 2025 no vamos a tener agua para consumo humano en la región. Así de dramático. Entonces, quiero terminar la conversación contigo, Mauricio, con la siguiente pregunta. ¿Qué impactos sociales, entonces, puede acarrear como consecuencia la escasez de este recurso? Bueno, primero quisiera decir que no sabemos cuándo vamos a tener problemas de agua acá en la región. No hay ningún estudio publicado que podamos creerle sobre eso. ¿Y qué consecuencias sociales y qué impacto en la felicidad de las personas ha tenido esta escasez hídrica? Bueno, a mí en lo personal me tocó en un curso acá de capacitación en la UFRO ya conocer en persona a mi primer migrante climático. Era una persona que escapó de la quinta
quinta región de Valparaíso, porque ya vio que no iba a poder, o sea, vio como año tras año los cultivos y los terrenos que él había estado acostumbrado siempre a producir, se iban muriendo y no tenía cómo poder acceder a más agua para poder regarlos de mejor manera. Se dio por vencido y se vino a vivir a la Araucanía. Y ese es un caso que yo conocí en persona, o sea, no me lo contó nadie. Y hemos visto cómo mucha gente en regiones que están afectadas por problemas de escasez hídrica han tenido que vender sus terrenos y abandonar formas, no decir ancestrales, pero que llevan muchas décadas, ¿no es cierto?, trabajando, y tal vez muchas generaciones acostumbrados a una misma forma de vida, y han tenido que vender sus territorios producto de que la falta de agua ya hace que ese terreno no sea productivo. Y incluso personas ahí en la quinta región se han suicidado, ¿no es cierto?, al ver cómo no podían recuperar eso que construyeron con tanto esfuerzo durante tanto tiempo. Entonces, el problema del agua, claro, a diferencia de otros recursos naturales, que sin agua nadie vive. O sea, nuestro cuerpo necesita agua primero para vivir, ¿no es cierto?, y después para satisfacer el resto de las necesidades, y por lo tanto el impacto en la felicidad de las personas es directo. No solo en tu salud, o sea, en los tiempos de COVID, ¿no es cierto?, no tener acceso a agua para lavarte las manos es terrible, pero hay gente que no tiene acceso al agua, ¿no es cierto?, para tomar día a día, ni para bañarse, para del water, ¿no es cierto?, con el cual pueden descargar sus aguas residuales. Entonces, el impacto, la gente que tiene realmente sufre de escasez hídrica, lamentablemente en Chile también es la gente más pobre. Entonces, pagan un doble precio, ¿no es cierto?, en la calidad de vida que les toca enfrentar. Mauricio Zambrano Vigarini, académico de nuestra universidad, experto en hidrología, muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a ver si podemos retomarla en el futuro cercano, ojalá, para seguir profundizando en este tema. Un abrazo, Mauricio, buena tarde. Muchas gracias, Patricio, que esté muy bien. Hasta luego. Chao.